Hoy en medio de la noche, enfrentamos un instante que no solo exige nuestra atención, sino que sacude las bases de todo lo que creíamos estable. El mundo acaba de presenciar lo que muchos consideraban imposible. Informes confirmados revelan que más de 500 misiles, de origen ruso, fueron lanzados en una oleada sin precedentes. Tras el ataque al aeropuerto Lod de Israel, antes un pulso mundial de tráfico aéreo, comercio y conexión global, hoy no es más que escombros y silencio. Deténgase un segundo y piénselo: el principal acceso terrestre de una nación moderna, una de sus venas más vitales, borrada del mapa en cuestión de minutos. No se trata solo de preguntar qué ocurrió, sino de entender por qué ocurrió y qué significa este momento para el futuro del poder global. La noticia de que más de 500 misiles rusos fueron disparados por una fuerza no estatal ha conmocionado al planeta. No por el número en sí, sino por lo que representa: una audacia descomunal, una capacidad logística inmensa y una declaración de fuerza que desafía todas las narrativas que hemos aceptado como verdades. Rara vez se ha visto en la historia moderna un ataque de esta magnitud, lanzado por un grupo que hasta hace poco era descrito como un actor marginal. Esto no fue un grito de desesperación, ni una provocación simbólica para salir en las noticias por unas horas. Esto es un antes y un después. Es el colapso de viejas certezas, la caída de una ilusión, la de que solo las naciones con ejércitos formalizados pueden proyectar poder a escala global. Piense en esto: 500 misiles coordinados, suministrados y disparados con una precisión devastadora, no son obra de una milicia dispersa. Son el resultado de planificación, logística, inteligencia militar y cadenas de suministro que rivalizan con las de los grandes ejércitos. Durante décadas esta fuerza fue presentada como una organización local escondida en terrenos áridos, limitada, sin tecnología, sin alcance. Pero la historia tiene una manera de dar vueltas. Aquellos que fueron ignorados, subestimados, marginados, a menudo terminan siendo quienes cambian el tablero. Cuando un acto de esta envergadura ocurre, no es un accidente. Es una afirmación: aquí estamos, y no seremos descartados. Comparado con otros momentos clave de la historia, este se parece al error que cometió Estados Unidos al subestimar a Vietnam, o Francia al ignorar la resistencia argelina. El colonialismo cayó no porque los imperios se debilitaran, sino porque los oprimidos aprendieron a utilizar la tecnología y la resiliencia para nivelar el campo de batalla. Hoy vuelve a suceder. El lanzamiento de más de 500 misiles no es solo un hecho militar, es la afirmación de un nuevo tipo de guerra. Una donde los que no tienen bandera pueden actuar como si la tuvieran. Una donde el equilibrio de poder que creíamos fijo resulta frágil, susceptible de romperse en cualquier momento. Y ahora llegamos al punto clave: no se trata de cuánto responderá Israel, sino qué significa este evento para el mundo entero. Si un grupo considerado periférico puede reunir este nivel de capacidad de fuego, ¿qué implica eso para otros movimientos marginados en África, Asia o América Latina? ¿Qué significa para las naciones que basan su seguridad en la riqueza, las alianzas o las defensas avanzadas? Este ataque no solo destruyó un aeropuerto, también rompió un mito: el de que la tecnología y el dinero garantizan la invulnerabilidad. Ahora el mundo entero, desde Washington hasta Tokio, entiende que incluso las potencias más fuertes tienen puntos débiles. El número 500 no es aleatorio. Lanzar 1 o 2 misiles puede interpretarse como una provocación. Una docena puede pasar como un incidente. Pero 500 no se pueden ignorar. Obligan a mirar, a aceptar que algo ha cambiado. Esto no fue un acto de desesperación. Fue una demostración calculada, fría, diseñada para demostrar que tienen capacidad, recursos y voluntad. Y con ese gesto, han pasado de ser actores secundarios a convertirse en protagonistas de la geopolítica del Medio Oriente. Ya no pueden ser ignorados. Han reescrito la narrativa. Y si la historia nos enseña algo, este no será el final,
será el comienzo. Una vez que se demuestra que un ataque de esta magnitud es posible, todos los cálculos cambian. Israel deberá replantearse su estrategia de defensa desde cero. Estados Unidos tendrá que reconsiderar el costo de su apoyo en una región donde aliados clave son vulnerables de formas inesperadas. Rusia, aunque no haya disparado ni un solo misil directamente, ha dejado su firma, sus armas están en el campo de batalla. Y el mundo observa una lección clara: la era del dominio absoluto mediante tecnología superior ha terminado. Ha comenzado una nueva era, donde los actores inesperados ejercen poder inesperado. La destrucción del aeropuerto Lot no solo rompió concretos, también quebró una creencia profundamente arraigada, la de que los sistemas de defensa israelíes son impenetrables. Durante años la cúpula de hierro fue presentada como una maravilla tecnológica, un escudo que podía detener cualquier amenaza. Miles de millones de dólares fueron invertidos, todo para construir la ilusión de una seguridad total. Pero cuando llovieron 500 misiles, esa ilusión se desvaneció. Este aeropuerto no era una base militar aislada, era el corazón de las conexiones de Israel con el mundo. Diplomáticos, turistas, empresarios, bienes, todo pasaba por allí. Era la prueba viviente de que a pesar del conflicto, la vida seguía. Y hoy, ese símbolo ha sido borrado. No se trata solo de infraestructura perdida, se trata de la pérdida de una promesa, la de que se está a salvo. Cuando el escudo que supuestamente todo lo protege falla de esta manera, no solo se daña la infraestructura física, se quiebra algo más profundo: la confianza. La gente empieza a preguntarse: si no pueden proteger un aeropuerto, ¿qué más no pueden proteger? Esa pregunta debilita los cimientos del Estado, porque un gobierno que no puede garantizar la seguridad pierde legitimidad. Y las vibraciones de este evento se extienden mucho más allá de las fronteras israelíes. Los aliados en Europa y Estados Unidos, que durante años han confiado en la fortaleza de Israel como baluarte en una región inestable, ahora se hacen preguntas incómodas. Si toda esa tecnología avanzada no pudo evitar el desastre, entonces ¿qué protege a sus propias ciudades? ¿Qué significa para sus sistemas de defensa, sus alianzas y su fe en la superioridad tecnológica? Las industrias de defensa han vendido la idea de que la seguridad puede comprarse con tecnología. Hoy ese discurso suena vacío. Además, hay un aspecto estratégico que no se puede ignorar: la disuasión. Durante décadas, el mensaje fue claro: atacar a Israel tiene un costo prohibitivo. Pero cuando una fuerza logra aniquilar su principal aeropuerto, ese mensaje se desvanece. Irán, Líbano, otros actores regionales, miran los escombros y no ven derrota, ven posibilidad, ven que el gigante tiene pies de barro. Y eso los anima a probar, a presionar, a atacar como nunca antes se atrevieron, porque cuando la disuasión falla, sigue la escalada. Y en el Medio Oriente, la escalada rara vez se queda en una sola frontera. Este evento no fue solo un ataque físico, fue un ataque psicológico. No se trataba solo de destruir pistas y terminales, sino de derribar la confianza. Porque una vez que el mito de la invencibilidad se rompe, reconstruirlo es casi imposible. No se trata ya de cuántos misiles se interceptan o de qué tan avanzados son los radares. Se trata de percepción. Y cuando la percepción de la seguridad se derrumba, el daño es mucho más duradero que el de cualquier explosión. El mundo lo ha entendido. Los inversores retroceden, los socios comerciales dudan, las embajadas evalúan riesgos. Y más importante aún, los ciudadanos miran al cielo con ojos diferentes. Ya no ven protección, ven vulnerabilidad. Este aeropuerto no era solo concreto y acero. Era símbolo, era esperanza. Era la puerta de entrada al mundo. Borrarlo fue decir: su conexión con el exterior puede cortarse en cualquier momento. Fue un mensaje directo, claro, devastador. Y las consecuencias van mucho más allá de lo económico. Piense en los seguros, en las aerolíneas, en las corporaciones globales.
¿Quién querrá invertir en una región donde la infraestructura crítica puede desaparecer en una noche? ¿Quién confiará en un sistema que prometía seguridad y no pudo cumplir? Porque lo que ocurrió aquí no fue una anomalía regional, fue una advertencia global. La era en la que creíamos que la tecnología podía garantizar la estabilidad ha terminado. Hoy vivimos en un mundo donde lo pequeño puede golpear lo grande, donde lo invisible puede cambiarlo todo. Y aquí está lo más importante: este ataque fue posible gracias al uso de misiles de fabricación rusa. Eso no es un detalle menor. Es una huella, es una señal. Rusia, aunque no haya declarado participación directa, extendió su sombra sobre este conflicto. Utilizando actores no estatales como extensiones de su influencia, logra debilitar a los aliados de Occidente sin arriesgar un solo soldado propio. Esta no es una estrategia nueva. En Siria, en África, en Ucrania, Moscú ha seguido el mismo patrón: empoderar a otros para que libren sus batallas. Y lo hace con bajo costo y con altos retornos estratégicos. Porque cada vez que un sistema occidental falla, Rusia gana. Este evento envía un mensaje al sur global: existe una alternativa al dominio occidental, un orden mundial donde Washington ya no decide todo. Y ese mensaje resuena fuerte en países frustrados por décadas de intervención y desigualdad. Pero lo más peligroso es la imprevisibilidad. Estas fuerzas no son ejércitos controlados por Moscú, tienen sus propios intereses, sus propios cálculos. Pero al proveerles armas avanzadas, Rusia gana influencia sin asumir responsabilidad. Si el conflicto se agranda, Moscú puede negar participación. Si Israel se debilita, Estados Unidos pierde poder. Y Rusia observa en silencio, celebrando una victoria indirecta. Este es el mundo nuevo, un tablero donde los actores secundarios ejecutan movimientos decisivos, donde la tecnología viaja en silencio a través de rutas ocultas, donde los misiles no son solo armas, son símbolos de un nuevo orden. Y ahora, el efecto dominó está en marcha. El ataque al aeropuerto de Lod no quedará aislado en el tiempo. Ha cambiado el cálculo de todas las fuerzas en la región. Grupos como Hezbollah, las milicias iraquíes o Irán mismo, ven en esto una confirmación: lo que parecía imposible es posible. Si un aeropuerto puede caer, ¿por qué no otras infraestructuras? Esta no es la historia de un ataque, es la historia de una revelación. Una que dice: la fortaleza puede ser falsa, la tecnología tiene límites, y la guerra ya no se libra solo entre ejércitos. Y mientras las imágenes del aeropuerto destruido circulan por el mundo, las narrativas también cambian. En muchas partes se habla de resistencia, de dignidad, de un gigante que ha sido humillado, y esas historias son tan poderosas como los misiles. Porque cuando una victoria se convierte en símbolo, inspira, motiva a otros a intentarlo, y así el mundo observa con temor. ¿Cuántos aeropuertos, cuántos puertos, cuántas refinerías están ahora bajo la mirada de otras fuerzas que han visto que es posible? Este no fue solo un ataque a Israel. Fue una prueba de concepto para el mundo: la infraestructura crítica ya no es invulnerable. Y si hoy cae un aeropuerto, mañana podría caer otra arteria del sistema global. Por eso este momento no será recordado como un incidente, será recordado como el punto de inflexión, el instante en el que entendimos que el mundo ya no es como creíamos. Y si hay algo en lo que todos debemos reflexionar, es esto: las reglas han cambiado. La guerra ya no se libra solo con tanques y soldados, se libra con tecnología, narrativas y psicología. Y los que entiendan esto primero, tendrán ventaja. Si este contenido ha despertado en ti una nueva forma de ver el mundo, si sientes que cada palabra resuena con lo que estás empezando a percibir, entonces sabes que estás en el lugar correcto. Suscríbete a este canal, porque más que noticias, ofrecemos entendimiento, porque aquí no solo te decimos qué pasa, sino por qué pasa. Y si tienes algo que decir, déjalo en los comentarios. Tu voz es parte de esta conversación. Estamos al borde de un nuevo mundo,
uno donde lo pequeño puede cambiarlo todo, uno donde lo invisible ya no pasa desapercibido, y lo que ocurrió hoy no es el final, es solo el comienzo. El silencio que sigue a la explosión no es vacío, es denso, cargado de significado como si el aire mismo se hubiera quedado sin palabras ante lo que acaba de presenciar. Las cenizas aún flotan sobre lo que antes fue el aeropuerto Lot, suspendidas como fantasmas en una luz anaranjada que no proviene del amanecer, sino de los fuegos que continúan ardiendo entre los restos de hangares, torres de control y aviones reducidos a chatarra retorcida. No hay sirenas, o si las hay, se pierden en la conciencia colectiva como ecos lejanos, irrelevantes frente a la magnitud del colapso. Las pantallas del mundo mostraron la escena miles de veces en horas, pero ninguna repetición logra transmitir la sensación de caída libre que ha invadido a las élites, a los militares, a los líderes que antes hablaban de control, de superioridad, de orden. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, el miedo no es una emoción abstracta, es una presencia física en las salas de guerra, en los consejos de seguridad, en las reuniones del G7, del Consejo de Seguridad, en los despachos blindados de Washington, Londres, París, Tokio. No es solo cuestión de quién lo hizo, sino de cómo fue posible. Porque detrás de cada misil lanzado, hay una red invisible que ahora todos empiezan a rastrear, rutas de armas que no figuran en registros oficiales, transferencias encubiertas, depósitos oscuros en países sin vigilancia, ingenieros que trabajan sin identidad, drones que transportan códigos, satélites privados que no responden a ninguna bandera. Este no fue un esfuerzo improvisado, fue una operación orquestada con años de anticipación, con una precisión que rivaliza con las mejores inteligencias del planeta. Y mientras Tel Aviv activa protocolos de emergencia, mientras los hospitales se llenan de heridos que no deberían existir en una nación con una defensa que prometía 0 víctimas, el resto del mundo comienza a mirar hacia sus propias torres, sus centros de control, sus puertos, sus redes eléctricas, sus sistemas ferroviarios, sus nodos digitales, porque si Israel, con todos sus sensores, con el apoyo militar más avanzado del planeta, con años de entrenamiento y miles de millones de dólares gastados en prevenir esto, no pudo detenerlo, entonces nadie puede sentirse seguro. La sensación de invulnerabilidad que Occidente construyó como fundamento de su hegemonía se resquebraja con cada imagen de un reactor sin tripulación, con cada informe que confirma que los misiles no solo fueron rusos sino modificados, adaptados, optimizados desde dentro por mentes que jamás aparecieron en los radar de las agencias de inteligencia. Esto no fue un hurto de armamento, fue una asimilación estratégica. Alguien no solo obtuvo misiles, alguien los convirtió en una herramienta perfectamente calibrada, capaz de saturar la cúpula de hierro no por la suerte, sino por diseño, un algoritmo de ataque que estudió cada debilidad del sistema, cada latencia en la reacción, cada segundo de retraso en las órdenes de disparo. Y eso implica lo inaceptable que dentro del sistema mismo hubo infiltración, que hubo acceso a datos clasificados, que quizás mientras se celebraban acuerdos tecnológicos, mientras se firmaban alianzas militares, mientras se intercambiaban códigos de autenticación, alguien sembraba la semilla de esta destrucción. ¿Quién tenía acceso? ¿Qué nivel de seguridad fue comprometido? ¿Hubo traidores? ¿O este fue simplemente que en un mundo hiperconectado ya no importa quién entra por la puerta, porque la puerta ya no existe? La digitalización de la guerra, que Occidente adoptó como ventaja, se ha vuelto su debilidad. Porque si todo depende de software, de datos, de redes, entonces basta con corromper un solo nodo para que todo el sistema falle. Y ese es el nuevo campo de batalla, no en el desierto, no en las montañas, sino en los discos duros, en los silencios entre los códigos, en los momentos en que una actualización no se aplica, en las decisiones tomadas por algoritmos entrenados con intenciones ocultas. Esto no fue una guerra convencional, fue una guerra de información, de tiempo,
de sincronización perfecta. La oleada de 500 misiles no fue simultánea, fue escalonada con una cadencia diseñada para forzar la cúpula de hierro a agotar sus recursos, a fallar por saturación, y lo lograron. Cada sistema de defensa tiene un límite, y por primera vez en la historia, alguien lo midió, lo analizó y lo superó. Ese detalle, más que cualquier otra cosa, es lo que mantiene despiertos a los generales del Pentágono, lo que hace que los consejeros de seguridad nacional susurren entre líneas en reuniones blindadas. Porque ahora saben si pudieron derribar Lot, pueden derribar Heathrow, pueden bloquear el canal de Panamá, pueden desconectar la red eléctrica de California, pueden atacar el sistema financiero global a través de su punto más frágil. Este no fue un ataque a un aeropuerto, fue el inicio de un nuevo paradigma de guerra, donde el objetivo no es ganar territorio, sino destruir la confianza, disolver el orden, mostrar que todo lo que creías sólido está hecho de arena. Y mientras Israel inicia evacuaciones en zonas urbanas, mientras cierra escuelas, fábricas, mercados, mientras su gente se refugia en búnkeres que antes parecían exageración, otros países observan y comienzan a copiar el plan. En Pyongyang, en Teherán, en el Cuerno de África, en grupos no visibles, en células dormidas, en mentes brillantes y aisladas, se repite la misma pregunta: si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? La tecnología no está en manos de pocos, se ha democratizado. Las impresoras 3D pueden fabricar componentes de misiles, el software de inteligencia artificial puede simular ataques, las criptomonedas permiten financiar operaciones sin rastro, los drones son más baratos que un tanque. La brecha entre el ejército formal y el actor irregular se ha cerrado. Y lo más perturbador es que no se necesita un Estado para desestabilizar al mundo, basta con una red, un nodo, una idea. Y eso es justo lo que ha hecho esta fuerza, convertirse en una idea. Porque después de este ataque, ya no se les verá como rebeldes, como terroristas, como marginales. Se les verá como estrategas, como pioneros, como el inicio de algo más grande. Y el mundo occidental, acostumbrado a proyectar poder, comience a descubrir lo que sienten los débiles, la sensación de ser observado, de ser vulnerable, de no saber de dónde vendrá el próximo golpe. No hay fronteras que detengan esto, no hay muros, no hay alianzas que garanticen protección. Por primera vez desde la Guerra Fría, el miedo vuelve a ser global. Y no es el miedo a una guerra nuclear, es el miedo a la impotencia. A la idea de que un día, sin previo aviso, sin declaración de guerra, sin razón aparente, todo puede detenerse. El tráfico aéreo se congela en Europa, las bolsas caen, las compañías aéreas suspenden rutas, los seguros no cubren ataques de actores no estatales, las cadenas de suministro se paralizan. El comercio global, que depende de la predicción, de la estabilidad, de la seguridad de las rutas, se vuelve inestable. Los productos no llegan, los precios suben, la escasez se anuncia. Y en medio de ese caos, surgen nuevas voces, voces que celebran, que dicen que este es el fin del dominio occidental, que esta es la venganza por décadas de ocupación, de intervención, de desigualdad. Y aunque esas voces no sean mayoritarias, su eco es potente, porque tocan una fibra real, la de la injusticia acumulada. Este ataque, visto por muchos en el sur global, no se interpreta como un crimen, sino como un acto simbólico de equilibrio, no justificado tal vez, pero comprensible. Y esa percepción es tan peligrosa como los misiles mismos, porque la legitimidad del poder no depende solo de la fuerza, depende de la narrativa, y la narrativa ahora ha cambiado. Ya no es el malo que ataca al bueno, ahora es el débil que desafía al fuerte, y en esa historia hay simpatía, hay admiración, hay reclutamiento. Y eso, a largo plazo, es más destructivo que cualquier explosión. Israel responde, por supuesto, lanza contraataques, bombardea supuestas bases, instala bloqueos,
activa protocolos de guerra total. Pero cada misil que lanza ahora carece del peso simbólico que antes tenía. Porque ya no se le ve como el gigante invencible, sino como el gigante asustado. Y cuando un poder responde con furia, no con precisión, revela su debilidad. La guerra ya no se gana con balas, se gana con mensajes, con percepción, con tiempo. Y en ese campo, el atacante ya ganó, porque ha demostrado que puede hacer lo imposible, que puede romper lo indestructible, que puede borrar un símbolo global en una sola noche. Y ahora, en laboratorios militares de Moscú, Beijing, Delhi, se analiza cada detalle del ataque. Se estudia el patrón de lanzamiento, la tecnología de guiado, el tiempo de reacción de las defensas, porque esto no fue solo un evento, fue un manual, un nuevo libro de estrategia militar que no se enseña en las academias, pero que pronto se copiará. Los gobiernos occidentales anuncian inversiones récord en defensa, nuevas tecnologías, sistemas de inteligencia artificial que predecirán ataques antes de que ocurran. Pero el problema no es tecnológico, es estructural, es psicológico. Porque no se puede defender un sistema que se basa en la ilusión de seguridad. Cuando la gente deja de creer en la protección, el sistema colapsa desde adentro. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Las familias en Tel Aviv no creen que vayan a estar a salvo. Los inversores no creen que Israel sea un lugar confiable. Los aliados no están seguros de qué significa este nuevo escenario. Y mientras las élites debaten, la gente común comienza a actuar, emigra, se refugia, acumula provisiones, desconfía del gobierno. El tejido social se tensa. Y en ese vacío surgen nuevas autoridades, líderes comunitarios, milicias vecinales, redes descentralizadas que toman el control de la seguridad local. El Estado pierde centralidad, y cuando eso ocurre el caos no está lejos. Pero quizás lo más inquietante es que no hay culpable claro, no hay un bando que se responsabilice oficialmente, no hay una declaración de guerra, todo es ambiguo, nebuloso, y en ese vacío, el miedo crece. Porque no sabes contra quién luchas, no sabes cuándo vendrá el próximo ataque, no sabes si será un misil, un ciberataque, una pandemia desatada en silencio. El terror ya no tiene cara, solo tiene efectos. Y mientras el mundo se ajusta a esta nueva realidad, surge una pregunta que nadie puede ignorar: si 500 misiles fueron lanzados esta noche, ¿cuántos están listos para mañana? ¿Cuántos más hay en búnkeres ocultos, en túneles bajo desiertos, en contenedores en puertos secundarios? ¿Cuántos se están construyendo ahora mismo, en talleres clandestinos, con materiales legales, con tecnología de doble uso, con ayuda de civiles que no saben que están participando en una guerra? Porque esto ya no es solo un conflicto en el Medio Oriente. Es un nuevo tipo de guerra global, invisible, asimétrica, donde el enemigo no, el silencio que sigue al estruendo no es realmente silencio, es el vacío que precede al grito colectivo de una humanidad que de pronto se da cuenta de que lo que creyó inmutable era solo un espejismo. Las cenizas del aeropuerto Lot aún flotan en el aire, mezcladas con partículas de metal fundido, documentos chamuscados, maletas sin dueño, restos de una maquinaria compleja que funcionaba sin que nadie la notara, y la noche no ha terminado, y ya el sol parece no tener sentido. Los cielos sobre Tel Aviv aún humean, pero no con fuego, sino con el peso de lo que ahora todos saben: que el tiempo del control absoluto ha pasado. Las sirenas que antes sonaban como advertencias ahora suenan como lamentos, porque ya no hay tiempo, no hay refugio que valga, no hay sistema que pueda prometer que lo de hoy no vuelva a ocurrir. Este no es un evento que puedas encerrar en una sola noticia, en un titular que se olvida al día siguiente. Es un terremoto en cámara lenta, cuyas réplicas se extienden por continentes, por mercados, por el alma de los estados. Las capitales occidentales entran en una frenética reunión tras otra, pero sus mapas mentales ya no funcionan. Siguen trazando líneas sobre bloques de poder, tratando de identificar al enemigo,
pero el enemigo ya no es una bandera, no es una capital, no es un ejército que se enfrenta en campo abierto. El enemigo es la posibilidad misma de que cualquiera, desde cualquier lugar sin nombre oficial, pueda desatar un caos coordinado masivo perfecto. El mundo se ha despertado con una nueva física política, donde la potencia no se mide solo por PIB ni por armamento nuclear, sino por la capacidad de infiltrar, de coordinar, de mover armas como si fueran sombras. Y Rusia, desde las sombras, observa cómo su tecnología, sus misiles, sus radares, su inteligencia, se convierte en moneda de cambio de una guerra que no libró con sus manos, pero que ganó con sus estrategias. No hubo declaración de guerra, no hubo tropas en trincheras, solo un flujo silencioso de armas que cruzaron fronteras bajo falsos registros, bajo mercados paralelos, bajo acuerdos tácitos entre países que también odian a Occidente por diferentes razones. Y ahora, con 500 misiles caídos como un puño cerrado sobre el corazón de Israel, el mensaje es claro: no necesitas un mar ni un ejército ni una flota para convertirte en un actor global. Solo necesitas acceso a tecnología, voluntad y la determinación de romper el orden. Lo que ocurrió en el aeropuerto Lot no fue una operación militar convencional. Fue una sinfonía de precisión, misiles de diferente alcance, tipo y origen, coordinados en oleadas, algunos diseñados para saturar los radares, otros para impactar estructuras clave, otros para evitar que los sistemas de defensa reaccionen en tiempo real. No fue un ataque frontal, fue un ataque multidimensional. Cada misil fue un instrumento, cada coordenada fue un tiempo en la partitura, y el resultado fue la aniquilación total. Y lo más aterrador no es que lo hicieron, sino que nadie lo vio venir. Ni los satélites, ni la inteligencia israelí, ni los aliados occidentales, porque los misiles no llegaron desde un solo lugar. Salió desde túneles en Líbano, desde camiones en Siria, desde baterías móviles en territorio palestino, desde posiciones escondidas en Irán, todo activado en sincronía perfecta. ¿Cómo se coordina eso sin una red de comunicación avanzada? Sin satélites propios, sin una estructura jerárquica clara, sin que una sola señal delate la operación. Ahí reside la verdadera revolución, en la descentralización del poder de fuego. Esta no es una milicia del siglo XX. Esta es una red del siglo XXI, con encriptación, con drones de reconocimiento, con software de simulación logística, con células autónomas que obedecen una visión común sin necesidad de órdenes directas. Es terrorismo transformado en tecnología, convertido en guerra asimétrica de alta precisión. Y Occidente, que pasó décadas derrotando ejércitos con fuerza bruta, ahora se enfrenta a una entidad que no puede destruir, porque no tiene estructura que quebrar. No hay cuartel general para hundir, no hay base aérea que bombardear. Solo células, como bacterias, que se reproducen en la oscuridad, se mueven en la red y atacan cuando el sistema es más vulnerable. Y no atacan por odio, atacan por cálculo. Cada misil lanzado fue un mensaje, cada explosión una sentencia. Pero lo más devastador no ocurrió en el momento del impacto, sino en los minutos después. Cuando el primer ministro israelí salió al aire, no pudo hablar con la voz firme de siempre. Dudó, vaciló, buscó palabras y no las encontró. Porque no podía decir que el sistema falló, ni podía admitir que no sabía quién lo había hecho, ni podía jurar venganza sin tener un blanco claro. Y eso, más que cualquier explosión, fue la victoria, la parálisis del poder. Porque el verdadero golpe no es destruir un aeropuerto, sino hacer que el poder no sepa cómo reaccionar. Y mientras Israel titubea, el mundo observa. China estudia este evento como una posibilidad futura. Si una fuerza no estatal puede hacer esto, ¿qué impediría que movimientos en Xinjiang o en Taiwán usen el mismo modelo? Por primera vez, las defensas de seguridad nacional no están pensadas para esta nueva amenaza. Los radares chinos están preparados para ataques de países, no para redes que emergen de la nada.
Rusia, mientras tanto, observa con una sonrisa fría. Ha visto cómo su influencia se expande sin tener que mover un solo misil propio. Sus armas están en manos de actores que, al usarlas, desestabilizan a rivales de Estados Unidos, pero sin darle a Moscú responsabilidad directa. Es guerra sin bandera, guerra sin firma, y eso es lo que hace que Occidente no pueda responder con un bombardeo directo. ¿A quién castigarías? ¿A Irán? ¿A Hezbollah? ¿A Rusia? No hay evidencia directa, y aunque la hubiera, la respuesta militar masiva arriesgaría una guerra total. Y es exactamente eso lo que el atacante quiso, forzar una parálisis moral y militar. Porque una vez que se cruzó la línea, ya no hay vuelta atrás. El mundo está viendo que el poder no es más de los estados, es del que puede mover la tecnología. Y ahora, otras fuerzas marginadas en Nigeria, en Colombia, en Myanmar, están viendo este ataque no como un crimen, sino como un manual. Un manual que dice, no necesitas un ejército, necesitas acceso, necesitas conectarte, necesitas esperar, necesitas golpear con precisión. Y el efecto psicológico no se limita a Israel. En París, Berlín, Londres, se están revisando los planes de defensa aeroportuaria. En Washington, los círculos de seguridad nacional discuten en secreto si 500 misiles pueden destruir el aeropuerto de Lod, ¿cuántos necesitarían para hacer lo mismo en Heathrow, en Frankfurt, en JFK? Y la respuesta los aterra. Porque no es una cuestión de cuántos, es una cuestión de sí. Y si pudo ocurrir en Israel, puede ocurrir en cualquier lugar. No hay cúpula de hierro en Nueva York. No hay red de radares en Tokio que pueda detener una oleada así. La seguridad occidental se basó en la idea de que el enemigo es un Estado que declara guerra, con movimientos previsibles, con capacidades visibles, pero este nuevo enemigo no declara, no avisa, no sigue reglas, y por eso, su victoria no es militar, es simbólica. Ha mostrado que el imperio, por más avanzado que sea, tiene un talón de Aquiles: su infraestructura crítica, sus centros de conexión, sus nudos de poder. Bórralos, y el mundo duda. Bórralos, y los inversores huyen. Bórralos, y los ciudadanos pierden fe. Y ahora, Israel empieza a sentir el aislamiento. Los vuelos se cancelan. Las aerolíneas suspenden rutas. Los turistas se retractan. Las conferencias internacionales se reubican. La economía tiembla. Porque no es solo la destrucción física, es la pérdida de credibilidad. Un país no vive solo de tanques y aviones, vive de confianza, vive de que el mundo crea que es un lugar seguro, y esa confianza, hoy, se ha evaporado. Y mientras Tel Aviv intenta reconstruir, los cimientos sobre los que se basa su poder están agrietados, porque no basta con prometer que se reparará el aeropuerto. ¿Quién garantiza que no volverá a ocurrir? ¿Quién puede decir que en 6 meses no caerá otro misil, otro grupo, en otro lugar? La disuasión falló, la tecnología falló, la inteligencia falló, y ahora no queda más que una pregunta: ¿qué sigue? Porque una vez que se ha demostrado que es posible, el único camino es la imitación, y no será Israel el único blanco. Mañana puede ser un puerto en Arabia Saudita, una refinería en India, un centro de datos en Corea del Sur, porque lo que se atacó hoy no fue solo un aeropuerto, se atacó el modelo de seguridad global, y el mensaje es claro: nadie está a salvo, nadie está protegido. Y mientras los líderes occidentales dan discursos de condena, los verdaderos estrategas, en las sombras, están tomando notas. Están viendo cómo un grupo invisible, sin embajadas, sin aerolíneas, sin reconocimiento internacional, ha hecho temblar al sistema, y están aprendiendo. Porque en este nuevo mundo, no es el más fuerte quien gana, sino el más invisible. No es el que tiene más armas, sino el que sabe cuándo, dónde y cómo usar una sola. Y mientras el mundo trata de recuperar el aliento, ya está sucediendo de nuevo, en otro lugar, con otro tipo de ataque, con otra red, porque lo que ocurrió esta noche no fue un principio, fue un acelerador.
un punto de inflexión que nadie puede ignorar. Y el futuro ya no es lo que vendrá, el futuro ya está aquí, y en ese futuro el poder ya no reside en las capitales, vive en la red, en el silencio, en el misil que no se ve venir. Y si no entiendes esto ahora, estarás igual de desprotegido que aquellos que miraron los escombros del aeropuerto Lot y no supieron reconocer, en medio del polvo y el fuego, que el mundo había cambiado para siempre. La noche no ha terminado y ya carga sobre sus hombros el peso de un mundo que se tambalea, no por un terremoto físico, sino por el estallido de una realidad que durante demasiado tiempo fue ignorada, enterrada bajo capas de arrogancia estratégica, de certezas tecnológicas que ahora se desmoronan como el hormigón del aeropuerto Lot, polvo suspendido en el aire que respiran millones que nunca pisaron Israel pero que sienten, en cada notificación que vibra en sus pantallas, que algo irreparable se ha roto. No se trata de un solo ataque, no fue una respuesta, no fue un accidente aislado. Fue la culminación de una metamorfosis largamente incubada en las sombras, en túneles, en redes encubiertas, en celdas de encriptación, en la paciencia de quienes no tenían reloj, pero sí tiempo. 500 misiles no solo destruyeron una terminal, sino la narrativa más fuerte que Occidente construyó en décadas, la de que el poder se mide en portaaviones, en bases militares, en algoritmos de defensa y en presupuestos de inteligencia. Pero hoy sabemos que el poder también se mide en resistencia, en la capacidad de aprender en silencio, de adaptarse, de convertir el acero envenenado por la propaganda en herramientas de devastación precisa. La Rusia que nunca lanzó un misil directamente hoy tiene más influencia que nunca, no por su ejército, sino por su astucia, ha transformado sus arsenales en moneda de cambio geopolítica, entregándolos no a estados sino a fuerzas que no figuran en los mapas del poder tradicional. Y con eso ha roto el tablero. Porque si las armas de una superpotencia pueden volverse contra sus enemigos a través de manos no estatales, entonces todos los límites son ilusorios. Las fronteras no solo se cruzan con tropas, se cruzan con tecnología. Los ejércitos no solo se forman en cuarteles, se forman en el resentimiento acumulado, en la humillación de generaciones, en la frustración de ser vistos como parias en un sistema global que se niega a escuchar. Este acto no fue caos, fue precisión. No fue un desbordamiento emocional, fue una operación calculada al milímetro, sincronizada, con inteligencia, logística, provisión, entrenamiento y una red de comunicaciones que evitó cualquier filtración hasta el segundo cero. Y eso es lo que aterra a las capitales occidentales, que un grupo descrito como una banda de túneles sin satélites haya logrado coordinar 500 proyectiles de largo alcance, con trayectorias sincronizadas, evitando intercepciones parciales, saturando por completo los sistemas de defensa. Cúpula de hierro, Iron Dome, ese escudo que fue presentado como impenetrable, hoy es un monumento a la falsa seguridad, a la ingenuidad de creer que la tecnología puede superar la determinación. No fue derrotado por un misil mejor, fue abrumado por el número, por la persistencia, por la comprensión de que todo sistema tiene un punto de saturación. Y cuando ese punto llega, no hay diferencia entre una defensa de $1.000 millones y una pared de ladrillo frente al mar embravecido. Lo que cayó no fue un aeropuerto, fue la ilusión de control. Y lo que se levanta ahora no es humo, es un nuevo paradigma. Porque si Israel, con todo su espionaje, con sus drones, con la ayuda norteamericana, con años de vigilancia y miles de millones invertidos, no vio venir esto, entonces nadie está a salvo. Tokio, París, Londres, Nueva York, todas sus ciudades creen estar protegidas por una burbuja de normalidad, por acuerdos internacionales, por su alejamiento geográfico, pero después de esta noche, esa burbuja se ha agrietado. Si 500 misiles pueden partirse desde una región considerada de segundo orden, si pueden coordinarse sin alertas tempranas, si pueden evadir radares,
entonces cualquier infraestructura crítica en cualquier lugar del mundo es vulnerable. Un túnel ferroviario en el Japón, una central eléctrica en Alemania, un puerto en Singapur, un centro de datos en Texas, todos son posibles objetivos no porque sean fáciles, sino porque ahora se sabe que son alcanzables. Y eso genera una crisis de confianza que se extiende como una grieta a través del orden mundial. Gobiernos que se creían estables ven ahora en sus ciudadanos miradas inquietas, ojos que ya no ven al Estado como protector, sino como una institución vulnerable, lenta, dependiente de tecnologías que pueden ser superadas por una red clandestina dispuesta a todo. Las bolsas de valores ya tiemblan, no por el daño directo, sino por el temor de que este sea el primero de muchos. Las aseguradoras revaluarán todos sus riesgos, los costes de protección se dispararán, las cadenas de suministro globales serán repensadas, no por pandemias, sino por la amenaza latente de que el próximo ataque no será masivo, sino simbólico, estratégico, diseñado para paralizar, no para matar. Porque el verdadero poder de esta noche no está en los muertos o en los escombros, está en el mensaje, pueden tocar lo que creías intocable, y ese mensaje no se dirige solo a Israel, se dirige a cualquier potencia que crea que su posición es definitiva. Irán asiente en silencio, Hezbolá reestructura sus planes, Siria observa con ojos nuevos, y otros movimientos en Yemen, en Somalia, en Sudán, en el Sahel, ahora no ven solo un acto de guerra, ven un modelo replicable. Un modelo que no requiere flota aérea, no requiere base de datos espía masivo, no requiere reconocimiento orbital, sino solo capacidad de infiltración, de contrabando, de almacenamiento oculto, de lanzamiento coordinado. La tecnología de guerra se ha democratizado. No se necesita fábrica, se necesita red, no se necesita general, se necesita líder con visión, no se necesita un Estado, se necesita causa. Y esa es la verdadera revolución, el poder que ya no reside en las instituciones, sino en los movimientos. Porque mientras Estados Unidos debate presupuestos de defensa, mientras Europa se divide sobre su dependencia energética, mientras China proyecta su poder mediante infraestructuras, otros han cambiado el juego. Han demostrado que una operación de este nivel no nace en una semana, nace de años de resistencia, de aprendizaje constante del enemigo, de invertir cada derrota en conocimiento. Y ahora poseen algo que no se puede comprar: experiencia. Experiencia en atacar sistemas avanzados, en eludir vigilancia, en desmantelar la confianza. Y con eso, han adquirido credibilidad, no solo regional, global. Jóvenes en favelas, en campos de refugiados, en barrios marginados de ciudades occidentales, miran las imágenes del aeropuerto destruido y no ven terror, ven justicia, no ven destrucción, ven posibilidad, porque si ellos lo hicieron, ¿por qué no nosotros? Ese es el mayor riesgo que enfrenta el mundo: la emulación. No una copia literal, sino el nacimiento de tácticas paralelas, de estrategias adaptadas a cada contexto, donde la infraestructura crítica de otras naciones se vuelva blanco simbólico de resistencia. Porque el aeropuerto de Tel Aviv no fue elegido por su valor militar exclusivo, fue elegido por lo que simboliza: conexión, modernidad, supervivencia en medio del conflicto. Borrarlo fue decirle al mundo: pueden quitarnos todo, pero también podemos quitarles a ustedes lo que más valoran. Y ahora, mientras los aviones de reacción sobrevuelan restos humeantes, mientras equipos de rescate buscan entre los escombros, mientras gobiernos emiten comunicados de condena, la verdadera batalla ya se ha trasladado, no al campo de fuego, sino al campo de la percepción. Quien controla la narrativa de esta noche definirá el futuro. Si se presenta como un acto de terror ciego, se intentará aislarlo. Pero si se ve como una acción de resistencia estratégica, entonces se convertirá en un ícono, en un faro, en una prueba de que la hegemonía de Occidente no solo puede doblarse, puede quebrarse. Y con cada repetición del video del aeropuerto,
explotando en cadena, con cada mapa que muestra el alcance de los misiles, con cada informe que admite que no se vio venir, el mito de la superioridad tecnológica se desinfla un poco más. Los generales revisan sus manuales, los políticos se reúnen con asesores de emergencia, los medios reescriben sus portadas, pero ya es tarde. Lo que ha ocurrido no se puede deshacer con un discurso. Se ha abierto una fisura en la estructura del poder global, y por ella ya entran vientos nuevos, vientos que no responden a bandera, ni a tratado, ni a doctrina. El mundo no será el mismo mañana. No porque haya un nuevo Estado, sino porque ha nacido una nueva lógica de poder descentralizada, impredecible, silenciosa hasta el momento del impacto. Y mientras las capitales occidentales analizan el daño físico, lo más profundo ya ha sido alcanzado la creencia de que el control era absoluto. Ahora todos saben que no lo es. Y en ese conocimiento reside el verdadero cambio.